Sony tiene razón, los obreros son todos unos pringados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sony, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. A esa ideología de género perversa y ese feminismo enloquecido. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. En esa mordaza progre, que en algunos casos es un burka. Cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú le puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. ¡Que seremos fascistas, pero sabemos gobernar! El andamio. Bienvenidos y bienvenidas al programa 0 de El Andamio, un puto podcast más de actualidad política, por si no hubieran ya suficientes, con la diferencia de que aquí te lo contaremos todo como lo escucharías en cualquier barra del bar del país. Soy Adrián Huertas, un periodista frustrado que prefirió dormir bien por las noches y ser feliz antes que dejarse joder por el capital y el oligopolio mediático, y que, tras años resignado, ha decidido dejar de frustrarse y montar un podcast para que si en algún momento alguien me jode, sea porque dije lo que quería, no lo que pedían que dijera. No os voy a engañar, aquí se va a hablar de política y de periodismo, y en algunos momentos se va a defender y en otros se va a combatir, pero con unos objetivos meridianamente claros a largo plazo. Que Vox nos añada a su lista de medios vetados, que Rafael Hernando nos bloquee en Twitter y que Villarejo grabe a Florentino Pérez rajando de nosotros. El andamio sirve para reformar y para construir, sabiendo que para hacerlo muchas veces hay que destruir. Es un lugar de reconciliación con la política y con los medios, para que poco a poco vayas entendiendo el por qué pasan las cosas y por qué, si te follan la mente, al menos utilices métodos anticonceptivos. Si decides subir al andamio, debes saber que te vas a manchar. Aquí vamos a ser políticamente incorrectos, claros y directos. La mierda con cuchara, al pan pan y al facha facha. Vamos a ser tolerantes con las opiniones, menos con las opiniones intolerantes, porque sí, aquí se va a opinar y no vamos a ser objetivos, vamos a ser honestos. Ponte el casco que empezamos. Buenos días, ¿qué tal andamios? Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa del andamio y gracias por darme la oportunidad de mostraros otro fucking podcast de divulgación política. Hoy estrenamos una sección llamada ¿A quién no le va a gustar?, donde cada programa explicaremos un concepto político o mediático indispensable para entender la actualidad. En este primer programa del andamio traemos una expresión que está muy presente en los medios de comunicación, en la política y por lo tanto también lo va a estar en este podcast. El concepto de guerra cultural. Después haremos la primera edición del juego llamado Voto, Veto o Trena, en el que a más de uno o una os va a explotar la cabeza, os lo aseguro. El andamio no está donde se genera la noticia, no está tampoco donde se difunde. El andamio quiere que conozcas el marco y el contexto que rodea a una noticia. Por eso es necesario que conozcas los términos de los que hablaremos hoy. Así que vamos con ello. ¿A quién no le va a gustar?
El primero de ellos es la guerra cultural, un término que lo que viene a decir es que existe un conflicto entre ideologías por imponer su visión de la economía y de la sociedad por encima de la opuesta. Para entender mejor el término, lo reduciríamos a las ideologías que conviven en España y que participan en esta guerra cultural. A grandes rasgos, aquí tenemos por un lado a la derecha nacionalista, conservadora, monárquica y liberal, que sería el Partido Popular, la ultraderecha nacionalista, fascista y monárquica, que sería Vox, la derecha nacionalista periférica, que sería el PNV o la antigua Convergencia. Por otro lado, tendríamos a la izquierda republicana, progresista e intervencionista, que sería Podemos o Izquierda Unida, y la izquierda republicana, periférica e independentista, que sería Bildu en el País Vasco o Esquerra Republicana en Cataluña. Y jugueteando un poco con todas estas ideologías, según con quién tenga que pactar o a quién tenga que convencer, pues tendríamos al Partido Socialista Obrero Español, que un día te puede exhumar a Franco, otro día te puede elogiar una intervención policial en la que han muerto inmigrantes y pasado mañana se puede reunir en una mesa de diálogo y el mes que viene votar a favor de una ley del solo sí es sí. Cada día, en las horas y horas de tertulia entre todólogos y pollas viejas de los medios de comunicación, en el Congreso y sobre todo en las redes sociales se libra esta guerra cultural. Y se libra en diferentes campos en los que conocemos con otro término también interesante, que es el de batalla cultural o lucha cultural, que no sería otra cosa que los temas en los que dichas ideologías quieren imponer su discurso. Por ejemplo, recientemente se ha aprobado en el Congreso la ley conocida como Ley del solo sí es sí, que pone el consentimiento en el centro de toda relación sexual y cambia el término de abuso sexual por el de violación. Las distintas ideologías, representadas por sus brazos políticos y mediáticos, luchaban en este campo mediante el relato del feminismo, unos para reivindicar una victoria de este movimiento y otros para menospreciarla. Otras batallas culturales pueden ser, por ejemplo, la lucha contra la violencia machista, contra el racismo, contra la desigualdad social, los derechos LGTBIQ+, la lucha antifascista, las políticas económicas de reparto de la riqueza contra la acumulación de capital por parte de las grandes empresas, o el derecho a decidir, y una infinidad de luchas más que se producen año tras año dentro de la guerra cultural entre ideologías. Después estarían lo que conocemos como luchas compartidas, que son esas batallas culturales, es decir, el feminismo, el antifascismo, que están libradas por distintas ideologías al mismo tiempo. Por ejemplo, aunque PSOE y Esquerra Republicana tengan ideologías diferentes, sus luchas compartidas podrían ser la lucha contra el machismo o la defensa del feminismo, aunque nunca se encontrarán en otras luchas compartidas, o que en este caso no serían compartidas, como podrían ser el derecho a decidir o el republicanismo. Cada ideología, mediante sus armas políticas y mediáticas, empresariales o incluso judiciales, intenta convencernos y estableciendo lo que conocemos como marcos mentales. Estos marcos mentales son un lugar fijo en nuestro pensamiento político con fronteras y líneas rojas, entre las cuales desarrollamos nuestra opinión. De forma primitiva, tendemos a aceptar las opiniones e informaciones que nos concuerdan con nuestros marcos mentales, por lo que para los divulgadores de ideología es más fácil interferir en estos marcos mentales que no directamente en las ideas. Es decir, en vez de darte un pez azul, te van a dar una caña trucada para que siempre pesques peces azules, sin tan siquiera darte cuenta hasta que llegue un momento que te pienses que en el mar solo hay peces azules y que por lo tanto tu opinión es la única defendible y coherente. Sin darte cuenta, estás viendo una percepción de la realidad parcial. Estos marcos mentales se construyen mediante relatos repetidos hasta la saciedad, sean verdad o mentira, que fomentan la asimilación de conceptos, una asimilación básica y banal de conceptos. Por ejemplo, si yo os preguntara a un país que tuviera un gobierno parecido al que sería el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que tenemos en España, muchos cruzaríais el charco y me hablaríais de Nicolás Maduro y de Venezuela. Pero en cambio, si te preguntara qué o quién gobierna en Portugal, nuestro país vecino, tendrías que consultarlo antes de responderme. Siendo un país más cercano al nuestro que Venezuela, con una tradición democrática más parecida a la nuestra, miembro de la Unión Europea y de la zona euro, no sabrías que es el Partido Socialista de Antonio Costa el que ocupa el cargo del primer ministro. La derecha y la ultraderecha española participan en esta guerra cultural con una ventaja aplastante. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque ganaron la guerra civil. Estuvieron 40 años estableciendo marcos mentales mediante una dictadura cuyo dictador murió en la cama, no vencido, en la cama.
y cuya posterior transición se hizo manteniendo los 3 estamentos que vertebraron el régimen franquista, que fue la Iglesia, el Ejército y la monarquía. No hubo en ellas ninguna depuración de responsabilidades, simplemente se cambiaron la chaqueta y pasaron de obedecer a Franco a jurar bandera ante Juan Carlos I de Borbón. Ganar una guerra, imponer una dictadura y salir airoso en una transición hace que en los altos mandos empresariales y mediáticos y judiciales de este país hayan o franquistas o nostálgicos de aquellas épocas, lo que hace que comiences ya el partido ganando y puedas imponer una realidad, puesto que quien tiene los medios de comunicación tiene la palabra, y como dijo Antonio Gramsci, quien tiene la palabra puede configurar la realidad. La guerra cultural hasta ahora nos ha separado horizontalmente entre inmigrantes y nacionales, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, occidentales y orientales, pero nunca nos hace ver la diversidad verticalmente, es decir, entre clase obrera y clase empresarial, clase alta y clase baja, asalariado y empresario, explotador y explotado, monarca y súbdito. Y esto es, entre otras cosas, la respuesta a que parte del votante de Vox sea de clase trabajadora. El partido de Santiago Abascal se dirige al votante de clase trabajadora huérfana de ideología, aquel que dice: yo no soy ni de izquierda ni de derecha, no soy racista, soy realista, ¿por qué no hay un día del orgullo hetero? O trabajo sí que hay, pero la gente lo que no quiere es trabajar. La ultraderecha establece en él un marco mental que vincula la defensa de la identidad nacional con la lucha contra las desigualdades. De esta forma consigue que hayan personas que piensen que la mejor forma de salir de su pobreza o de conseguir un trabajo sea defender su nacionalidad o raza por encima de la de otro, aunque ese otro esté en la misma situación precaria o peor que él. Consigue que ante la falta de trabajo, el ciudadano culpe al que está trabajando en su lugar en vez de señalar al empresario. Este empresario que prefiere llenar de horas extras al trabajador antes que contratar a otra persona. Si el votante de Vox se redujera al perfil solo cayetano, al nostálgico del franquismo y al gran empresario explotador, no sería la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. El éxito de la ultraderecha española es conseguir el poder mediante el voto del asalariado para gobernar a favor del empresario. ¿Y cómo lo consigue? Estableciendo marcos mentales como la vinculación de uno de sus caballos de batalla, la defensa de la identidad nacional, con la precariedad laboral y la falta de trabajo. A partir de ahí puede vincular inmigración con delincuencia, o decir que se llevan todas las ayudas y subvenciones aunque los datos muestren todo lo contrario. La idea cuadra en tu marco mental, explica tu realidad de forma fácil y directa, te da una solución fácil. Tienes que defender tu país ante la amenaza externa. Otro ejemplo lo encontramos en el concepto de legitimidad. El antiguo presidente del Partido Popular, Pablo Casado, Dios lo tenga en su gloria, denunciaba hasta la saciedad la ilegitimidad del presidente de España, Pedro Sánchez, por haber llegado al gobierno por primera vez mediante la moción de censura y no por un proceso electoral convencional. Porque depende de los votos vergonzantes de la moción de censura para seguir en el poder, y eso es ser un presidente ilegítimo. Aunque Casado sabía que la moción de censura es un mecanismo de alternancia de poder recogido en la sacrosanta Constitución española, no se cansó de repetir el mantra de la ilegitimidad del gobierno. De tal forma, consigue instalar un marco mental de que el gobierno es un gobierno ilegítimo y por lo tanto toda acción que de él provenga no tiene absolutamente ninguna validez. Y si no somos partidarios de Pedro Sánchez o del PSOE, nos será más fácil decir que es un presidente ilegítimo, aunque sea mentira, que no construir una argumentación política con criterio y coherencia. Otro ejemplo de establecimiento de un marco mental es el que se está produciendo con la actualización diaria del precio de la luz. Durante la pandemia nos acostumbramos a continuas actualizaciones de datos sobre contagiados del coronavirus, muertes sobre el coronavirus, a las que nos teníamos que ir adaptando en forma de restricciones. Ahora, el procedimiento con el que se está informando sobre el encarecimiento de la luz es el mismo. Una continua actualización de los datos para que se te vaya haciendo el cuerpo a dicha subida sin preguntarte el por qué o de quién es culpa. Hasta hace poco nadie sabía lo que era el IPC o la inflación y ahora las noticias más leídas cada día son las relacionadas con nuestro carro de la compra, como antes lo eran las noticias meteorológicas. El mismo presidente del gobierno utilizaba la expresión doblar la curva de la inflación en una intervención en el Congreso de forma no inocente. España, señorías, hoy crece, crea empleo y nuestra obligación, la del gobierno pero también la de sus señorías, la del poder legislativo, es proteger ese crecimiento
y la creación también de empleo frente al impacto de la guerra de Putin en Ucrania. Digo todo esto, señorías, porque hoy hemos conocido el dato de la inflación, que es un mal dato, que afecta a nuestra economía, a nuestra sociedad, en particular a los colectivos más vulnerables. En un 73% el alza de los precios se explica por el desbocado precio de la energía y también de los alimentos no elaborados, y todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania. En todo caso, señorías, estamos convencidos desde el Gobierno de que el Plan Nacional de Respuesta y, sobre todo, el reciente acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas y evitar con ello su traslación al precio de la electricidad, como ustedes me han escuchado decir durante todos estos meses, nos va a permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida. El Gobierno utilizaba la expresión doblar la curva para referirse al número de contagios por COVID y lo asimilábamos a un momento excepcional en el que teníamos que hacer un esfuerzo como sociedad para superar una situación de crisis sanitaria, aunque eso supusiera un retraso en nuestros derechos. El marco mental que intentaba instalar con este discurso Sánchez, hablando sobre la luz, es el mismo. Hay que aguantar la subida de precios y de la electricidad porque es un caso excepcional provocado por la invasión de Rusia a Ucrania. Cuando la verdad es que la subida de precios o del encarecimiento de la electricidad es un factor que se lleva produciendo muchos años y tiene más que ver con los beneficios caídos del cielo que quieren seguir acumulando las grandes empresas pese a la guerra. Es decir, lo mismo de siempre, los conflictos se crean desde arriba, los beneficios se quedan arriba, pero los esfuerzos se quedan abajo. Resumiendo un poco lo explicado en esta primera edición de ¿A quién no le va a gustar?, podríamos decir que 1. Las guerras culturales son conflictos entre ideologías por imponer su visión de la economía y de la sociedad. 2. Dentro de las guerras culturales se producen batallas o luchas culturales, como por ejemplo la lucha contra la violencia machista, el feminismo o el derecho a decidir. 3. Las luchas compartidas son aquellos conflictos en los que coinciden distintas ideologías. Y 4. Las ideologías, mediante sus brazos políticos, mediáticos y empresariales, imponen unos marcos mentales por los que la simulación de conceptos básicos para colar un mensaje que vayan acorde a lo que pensamos sin que nos planteemos siquiera si es verdad. Después de la turra, vamos ya con la primera edición de Voto, Veto o Trena. Bueno, todos conocemos o hemos jugado alguna vez a ese juego de con quién te casarías, a quién te follarías o a quién matarías. Pues el voto, veto o trena va en la misma dirección. En cada programa propondré 3 nombres de personajes influyentes de la esfera pública y mediática, entre los cuales nos tendréis que responder en nuestro Twitter etiquetándonos y con el hashtag #SubeAlAndamio1. ¿A cuál de los 3 votarías, a cuál vetarías o ilegalizarías y a cuál directamente enviarías a la cárcel? Los nombres de esta semana son los que hemos ido hablando en este primer programa de El Andamio. Sería el antiguo presidente del Partido Popular, Dios lo tenga en su gloria, Pablo Casado, el actual presidente de Vox, Dios pronto lo tenga en su gloria, que es Santiago Abascal, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que básicamente está en la gloria. La respuesta, recordad en Twitter, etiquetándonos y con el hashtag #SubeAlAndamio1. Hoy, tras saber cómo opera la derecha mediática y política, para instalar los marcos mentales en la guerra cultural que estamos inmersos, estamos más cerca de dejar de culpar al de al lado y empezar a culpar al de arriba. Más cerca de dejarnos de pelear por las migas y asaltar a la panadería. O eso espero. Para acabar, os dejo una canción llamada Empty Hits, Cabezas Vacías en inglés, una versión de Pequeño, Criu Cuervos y María José de Yergo de la canción de Rolando Alarcón llamada Canción de Soldados, para que nunca olvidemos que, como decía Malcolm X, si no estás prevenido ante los medios de comunicación, harán que odies al oprimido y llames al opresor. Muchas gracias y recordad, la división trabaja para el patrón.